Televidentes, bienvenidos a De Polo a Polo, Política de Frente. Hoy con el politólogo Fernando Giraldo nos acompaña en este espacio para hablar de muchos temas, sobre todo de su estadía nuevamente en la ciudad de Cartago. Vamos a hablar lógicamente de política, vamos a hablar de ese apoyo que ya hemos visto en los diferentes medios de comunicación a la campaña de Fabián Andrés Gallego Giraldo para la alcaldía. Bienvenido, doctor Giraldo, a De Polo a Polo, Política de Frente. ¿Cómo estás? No, un saludo muy especial y gracias por la invitación. Bueno, muy bien. De política. Todo bien, sí, hablemos. Definitivamente los temas que se viven en la ciudad de Cartago por estos días tienen que ver muchísimo con política, ¿no? Las decisiones que se están tomando de personas como usted de adherirse a campañas políticas, campañas que tienen un objetivo claro y es llegar a la alcaldía de la ciudad de Cartago. ¿Por qué a Fabián Gallego? ¿Cómo se da todo este proceso? ¿Qué tanto se pensó? ¿Qué tanto hablaron para tomar esta decisión? A ver, son como dos cosas. Lo primero es que fue un proceso en la última etapa de más o menos casi 2 meses, en el que hicimos unas 6 o 7 reuniones muy largas. Tuvimos reuniones de 8, 10, 12 horas discutiendo temas de la ciudad para ver en qué coincidíamos y cuáles eran los puntos que podrían aparecer como de confluencia y donde podríamos tener puntos de divergencia que no nos fuesen a dividir. Ahora, que en caso de que hubiesen puntos distintos, pero es que un tema, es el tema, digamos, instrumental o los procedimientos que tuvimos. Pero sobre todo era una cosa, la ciudad requiere de un proyecto en el que confluyamos el mayor número posible de personas, de candidatos, de partidos, de fuerzas, de sectores. Como estamos en campaña política, es siempre un momento muy oportuno y especial para poder discutir sobre los temas públicos, para bien o para mal. Pues bien, desde mi perspectiva, los temas públicos y los temas de la política la deben abordar todos los ciudadanos, y yo me incluyo dentro de ellos. Y si el juego democrático implica tener candidatos que a uno nos gustan, otros no nos gustan, pues tenemos que decidir entre esos candidatos. O sea, no tenemos alternativa, esa es la democracia. Y se decide el que gana la mayoría de votos. Pues eventualmente los ciudadanos tienen la posibilidad de votar de otra manera, pero bueno. Entonces, digamos que en esa búsqueda, Fabián particularmente me manda inicialmente un mensaje, aunque yo ya tenía una relación con él como persona, de mucho respeto. Nos conocimos hace unos 4 años y después hemos tenido varios contactos, pero así nomás, como persona, un poco discutiendo de cosas políticas, pero sin ningún compromiso y sin ninguna intención. Él me mandó un mensaje que si podemos hablar, yo le dije, por supuesto que sí. Estoy hablando de, no sé, abril, mayo de este año. Y empezamos ya recientemente a discutir, y en medio de todo esto se dan situaciones que son muy lamentables en la ciudad, en el marco de esta campaña política, y esas circunstancias aceleran nuestras conversaciones. Sobre todo además porque se acercaba el cierre de las inscripciones de candidatos y él aspiraba, o él quería aspirar, estaba buscando un partido que lo apoyara, pero quería buscar un partido, además quería buscar también un respaldo de lo que yo llamaría el sector del cual yo soy representativo. Y hago una aclaración que es ya la segunda vez que lo hago. Yo no soy representante de ningún sector porque yo no represento ningún partido en sentido estricto. Tengo, creo, en el imaginario de un sector importante de la ciudad, un reconocimiento, una especie de respeto, de aceptación, de cariño que la gente tiene por mí. Y yo no quisiera obviamente abusar de eso, pero creo que soy representativo un poco de una parte de la ciudad hoy. Y aspiraría a que algún día eso se ampliara, pero que se amplíe para bien. ¿Por qué Fabián Gallego? Porque me parece que un muchacho joven con buen interés, buena intencionalidad. Todo el mundo sabe quién es Fabián Gallego. Lo bueno y lo malo seguramente que lo conocen como lo bueno y lo malo de todos nosotros. Yo estoy escogiendo a Fabián porque me parece que es lo mejor, que es la mejor opción que tiene la ciudad hoy. Y que Fabián me inspira confianza. Y el acuerdo es con él, no es con nadie más. ¿Qué se tuvo en cuenta de pronto para tomar esta decisión? Hablemos de qué requisitos le pide usted o le dio a conocer usted a Fabián Gallego y algún acuerdo que tenga en cuenta para que esos votos de opinión que usted sacó en las elecciones inmediatamente anterior pasen a la campaña de Fabián, si Dios así lo permite, ¿no? Si el electoral lo permite. ¿Qué se tuvo en cuenta para tomar esa decisión? Yo lo que te puedo decir es que yo no pongo condiciones. O sea, yo no soy la persona indicada para ponerle condiciones a nadie. Él es candidato con todo su derecho y toda la libertad y la legitimidad que tiene como los otros candidatos.
Simplemente hay unas opciones en la ciudad y esta es una. Y yo opto por ella, mirando quién es el candidato, mirando qué está proponiendo, viendo qué es lo que necesita la ciudad en estas condiciones. Yo no soy candidato. Y bueno, eso es lo que produce nuestra democracia, eso es lo que produce la ciudad, y hay candidatos para todos los gustos y sabores. Bueno, en el tema de pronto de requisitos y el tema de condiciones que usted me responde, me imagino que usted ha leído el programa de gobierno que tiene Fabián, y de pronto una condición que sea positiva, ¿no?, para el mismo desarrollo de la ciudad de Cartago, tenerlo en cuenta. No puse condiciones, lo que dije es que para poder llegar a un acuerdo tenemos que hablar de la ciudad. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar de la ciudad. Y entonces nos sentamos a hablar de la ciudad. Le cuento, fueron unas jornadas larguísimas, con varias personas. Y entonces discutiendo, bueno, ¿cuál es el problema de la ciudad y qué es lo que hay que hacer? Si yo le dije, si nos ponemos de acuerdo sobre eso, y segundo, nos comprometemos a que el acuerdo lo vamos a respetar, y ya hay que mirar si se le hace honor o no a ese compromiso. Entonces, si lo vamos a respetar, cuento con mi respaldo, yo estoy pensando en la ciudad. Yo no creo que lo más conveniente ahora sea votar en blanco. Yo creo que hay que tomar una decisión, la gente debe tener el derecho de escoger un candidato si lo considera. Ahora, en última instancia, si ninguno de los candidatos lo complace, tiene derecho a votar en blanco, ni más faltaba que no, todo lo contrario. Doy por descontado que es un derecho legítimo de los ciudadanos si no les gusta ningún candidato. En lo que a mí hace, particularmente, llegamos a un acuerdo sobre unos ejes fundamentales, que son básicamente tres. Uno, hay necesidad de atender el tema de cuál es la vocación y las condiciones económicas de la ciudad. Y creo que hay que reorientar la vocación económica de la ciudad fundamentalmente a aquello que por la naturaleza y por las características de la ciudad y la región pueden ser una salida para reactivar la economía, producir empleo, que es lo que la gente está necesitando como urgencia. La prioridad de los cartagoños es el tema del empleo, porque es una ciudad que ha sido empobrecida en los últimos 20 o 30 años. Y eso es lo que la gente está esperando, por encima de las disputas políticas, de los problemas de seguridad, por encima del desprestigio de la ciudad, es que la gente necesita empleo para poder vivir. Entonces el primer tema es eso. Ahora, eso implica unas estrategias y unas salidas. Dos, que recuperemos, digamos, el prestigio y la confianza de la ciudad. O sea, que se recupere el prestigio de la ciudad ante la nación, ante el departamento, ante la región, ante los empresarios y ante nosotros mismos. O sea, nuestra estima, que tengamos una autoestima que sea la más alta. Y tres, que miremos el tema del problema fiscal que tiene la ciudad y la situación financiera de la misma, que está completamente comprometida por cosas que todos los ciudadanos conocen, incluso sus vigencias futuras están comprometidas, lo cual hace que la situación de la ciudad es muy complicada, y eso va a conducir a que va a tener dificultades en los próximos años para atender mínimamente toda la infraestructura y el patrimonio de la ciudad y los recursos públicos que tiene la ciudad. Y esto obviamente también requiere medidas, pero son los tres elementos fundamentales, y cada una ya requiere estrategias y unas salidas que hay que trabajarlas. Algunas es recuperar la confianza, otras es tocar la puerta a la nación, pero para poder tocar a la nación, al departamento, a la región, a la empresa privada, requerimos inicialmente ser creíbles ante otros actores nacionales y regionales. Eso ya es un tema del futuro. Y todo esto basado en un principio fundamental. El principio fundamental es que la ciudad tiene una dimensión de decencia que ha estado sofuscada por la indecencia que también existe en la ciudad. Pero si la decencia de los cartagüeños la ponemos como elemento fundamental y trabajamos por una unidad amplia, Cartago sale adelante. No hay alternativa. Nuestras armas son la decencia y la unidad. Y para que haya unidad, para que haya decencia, es que mostremos lo positivo de Cartago. La parte buena de lo que tenemos de los cartagüeños es dejar de estar hablando tanto de lo malo y poder prepararnos para decirle a los extraños, a los que no son de aquí, que Cartago es otra cosa distinta a lo que dicen los grandes titulares de prensa, que no es solamente eso. Y por el otro lado decir, la unidad implica tener la mano tendida para llegar a acuerdos con muchos sectores, ojalá con todos los sectores, y como un solo hombre sacar a Cartago adelante. ¿Por qué no fue usted el candidato? Por una razón muy sencilla. Porque yo no tenía condiciones de ganar, y yo no me iba a presentar a una segunda elección si la ciudad no me daba garantías de poder competir con posibilidades de triunfo. Porque las posibilidades las tenían otros candidatos. Porque cuentan con los recursos, porque solos pueden triunfar, y yo no quiero triunfar solo para gobernar contra los demás.
Yo dije, tenemos que hacer un bloque porque así podemos hacer más por la ciudad y no quiero ganar sobre la base del odio de una división. Y porque no conté con los recursos suficientes para el remate de la campaña. Fueron 3 largos años que sostuve una vigencia, una presencia con mis limitaciones materiales. Yo trabajo para vivir, yo no hago solamente política, porque si me dedico a la política me muero de hambre y tampoco lo voy a hacer, y tengo una familia. Y yo ya había hecho un esfuerzo muy grande que todavía estoy terminando de cumplir, de responder económicamente la campaña anterior, y no hubo quien me colaborara, sin que era mucha la plata que se necesitase para el final. Entonces lo mejor era aplazar esa posibilidad y la tengo presente para un futuro. Doctor Giraldo, respóndame como politólogo. ¿Cartago saldrá a votar en estas próximas elecciones para alcaldía, para consejo, para gobernación, teniendo en cuenta los candidatos que hay? ¿O se van a quedar quietos? Yo creo que hay mucha confusión en la ciudad. Al mismo tiempo se han desatado algunas fuerzas, en el sentido que haya gente, fuerzas pues positivas en la ciudad. La gente está muy amarrada. Había cierta preocupación, cierta inquietud. La ciudad está muy confusa en este momento. Creo que esto no se ha terminado de cantar, y sobre todo después de los acontecimientos que terminaron con la vida del doctor Ignacio Londoño, lamentablemente, y entonces eso todavía no se ha decantado. Hoy diría, con los datos que tenemos hoy, pero mañana pueden cambiar, si las elecciones fueran en este momento, probablemente la abstención sería muy alta y probablemente habría un voto en blanco significativo. Pero faltan 10 semanas. Y en esas 10 semanas, en política todo cambia, porque la política es como se da, como se presenta. La política es así, como la vida. Como politólogo, de igual le pregunto, ¿el tema del voto en blanco para la ciudad de Cartago no es la mejor opción en esta oportunidad? Mire, el voto en blanco es un derecho que tienen los ciudadanos para expresar una opinión, una postura y una decisión cuando no les gusta ninguno de los candidatos, y los ciudadanos deben hacer uso de ellos si no encuentran en los candidatos uno que lo quieran respaldar. Eso lo tengo absolutamente claro. No solo por mi formación, porque es mi profesión, por convicción, porque creo en la democracia a pesar de sus limitaciones y que a veces no le sirve a todos los ciudadanos, sino más a unos que a otros. Pero eso es un tema de la democracia no es perfecta. El voto en blanco es eso. Solo que el voto en blanco no decide. El voto en blanco lo que hace es castigar unos malos candidatos. Digamos, si son todos malos, entonces la gente vota mayoritariamente en blanco y hay que repetir elecciones. Por una vez, porque en una segunda oportunidad ya no vale el voto en blanco. Primer tema. Y entonces a veces es mejor tomar una decisión, pero el segundo elemento y el más importante es este. La ciudad está en crisis, y cuando la ciudad está en crisis usted necesita decir qué es lo que piensa. Usted necesita tomar una decisión. Usted tiene que reconocer que usted tiene que ver con el problema, que usted tiene que actuar. Y actuar es tomar una decisión con responsabilidad, asumiendo el costo y las consecuencias. Esa es, por ejemplo, la que yo asumí apoyando a Fabián, y es que asumo la decisión con todas las consecuencias y las críticas que me puedan hacer algunos, el apoyo que otros harán, y yo cuento con que la gente entienda por qué doy ese apoyo y por qué voy a participar en esta campaña con un candidato, votando por él, e incluso diciéndole a la gente, no vaya a dejar de decidir en esta oportunidad, porque Cartago necesita claridad en su decisión. Participe decidiendo. No creo que sea el momento de votar en blanco, porque la ciudad no necesita dudas y vacilaciones, sino dentro de lo que hay, escoja lo mejor. En mi opción, en mi perspectiva, en mi opinión, después de todas las conversaciones con Fabián, creo que esa es la mejor opción, pero sobre todo porque hay un acuerdo. Yo cuento con que él respete ese acuerdo, con que con ese hagamos la campaña, y que teniendo el triunfo para la alcaldía, él haga honor a ese acuerdo, porque yo lo hice pensando en la ciudad sin ser yo el candidato, y sabiendo que tenía un prestigio, un reconocimiento, que esta decisión mucha gente probablemente no la va a entender, pero sé que la entenderá en el futuro. Fernando Giraldo, politólogo en De Polo a Polo, Política de Frente. Ya regresamos. Protelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento. Win Sport, Fox Sport, Baby TV, Cantinazo, Cine Canal Norte, Cine Max, Golden, Universal Channel, de película, History Channel, Nat Geo, Mundo Fox. Pregunta por nuestros paquetes HD y canales premium. Canal para adultos, Playboy, Venus. Ven a nuestras oficinas y arma tu paquete. Calle 11 322, teléfono 212-1111.
Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya y haz parte de nuestra familia Protelco. Gracias por continuar con nosotros. Doctor Giraldo, hablábamos antes de ir a la pausa del tema de los acuerdos, ¿no? Interesante también. Si Fabián Andrés Gallego Giraldo, como candidato para la alcaldía de la ciudad de Cartago, ve la posibilidad más adelante de adherirse a otra campaña, ¿qué pensaría usted? Mire, yo lo estoy apoyando y el compromiso es que él va hasta el final. Si él cree que tiene que tomar esa decisión, será una decisión de él, no mía. Si él me consulta, en ese momento le diré lo que pienso del tema, pero ese tema solo lo puedo responder en el momento en que se dé, mirando las circunstancias. Yo creo que él representa la mejor opción y la que está probablemente, o que suscita menos cuestionamiento en un sector de la opinión de los cartagüeños, con respecto a otras candidaturas, no con respecto a todas. Estoy hablando con las candidaturas que tienen más opción electoral hoy, ¿sí? Porque no quiero comprometer. Es que si el acuerdo es un acuerdo programático, ojalá nos pusiéramos de acuerdo todos. No porque me digan que es un acuerdo basado en que yo tengo plata, o que tengo tantos concejales a favor, o tantos líderes, o que cuál es la burocracia, qué vamos a hacer con la empleada municipal, a quién le corresponde, el Instituto de Tránsito, o el aeropuerto, o la IPS. No, es un acuerdo sobre la ciudad. Ese tema burocrático y los temas del presupuesto de la ciudad es un tema que se tendrá que resolver en su momento, y cuento con que un alcalde resuelva lo que tenga que hacer de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que le convenga a la ciudad, y entendiendo que si los ciudadanos lo eligen es para que gobierne, y tendrá que gobernar obviamente con la burocracia que le corresponda. Yo le insisto en decirle a los ciudadanos una cosa: no son los políticos que se vuelven ladrones, la política no produce corruptos. También en buena medida son los ciudadanos que cuando votan a veces por corruptos para que hagan política y se vuelvan políticos. Es que ahí es donde está la diferencia. Entonces escojamos lo mejor. Ahora, que no es Fabián y que es otra persona, pues voten por otra persona, pero voten. Salgan los 111.000 ciudadanos electores en Cartago, tomen una decisión que la ciudad no les perdonará, que no tomen partido en la situación tan complicada de la ciudad, y después se quedan cuando todos lo sufrimos. Quien no vota sufre el desarraigo de la ciudad. Quien vota también lo sufre, y si beneficia intereses particulares, los beneficia en detrimento de los intereses de la ciudad. Eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué te digo? Hay que tener claridad, y yo espero que la ciudadanía entienda esta postura mía, y la gente sabe que yo me juego una imagen y un prestigio acá. Pero no por Fabián, es por meterme a la política sin ser candidato, porque es que, mire, yo no creo que es que yo tenga la verdad, si no, entonces no iba a adherir a nadie. Pero qué bueno de verdad verlo en este, quiero meterme en la política, en este movimiento, en todos estos momentos que se viven en Cartago en el tema político. Es el tema del futuro de Cartago, es mi responsabilidad, sea yo candidato o no, ya está la prueba, y por eso tomo la decisión de hacerlo. ¿Cómo percibes el ambiente político, esa atmósfera, ese clima político en la ciudad de Cartago? Pero a propósito de esta decisión, ¿o en general? No, en general. Las diferentes campañas, yo creo que, ¿cómo lo vives? ¿Usted camina por Cartago? Sí. ¿Está con la gente? No, yo creo que hay una parte de la ciudad que está confundida, que no sabe qué es lo que va a pasar. Hay una parte de la ciudad que dice los candidatos son iguales a todo lo que ha pasado siempre. Hay gente que me lo dice, que siente que yo debería haberme quedado como candidato. Eso es muy respetable, y yo aprecio eso como un gesto que yo sé que es de amistad, de amor, de compromiso, de lo que sea, pero no es menos valiosa la opinión de otros que piensan otra cosa distinta. Yo creo que todavía no se ha decantado suficientemente esto, que hay cosas que... Y hay un sector muy importante que está indeciso. Yo diría que hoy, incluso lo digo un poco como politólogo, hay un voto, una indecisión en un porcentaje muy alto que va a depender de quién logre capitalizar eso para que se quede con la alcaldía. Yo creo que eso está superando más del 30%. ¿Percibes eso? Sí, porque hay campañas que tienen un caudal electoral hoy más o menos cautivo por su estructura, porque tienen líderes, porque los tienen más o menos cuadrados dentro de su campaña.
Y entonces eso le permite saber que cuentan con un capital más o menos seguro, aunque hay que decir también que no todo lo que se logra cuadrar electoralmente con una campaña más o menos controlada, de diferentes maneras, a veces no resulta, porque a veces también hay gente que recibe y vota de otra manera. Pero eso sí es una decisión de cada uno. A mí no me gusta decirle a la gente, porque me parece de muy mal gusto, decirle a la gente, recíbale plata a alguien y vote por otro. Sí, porque si yo le digo a la gente que haga eso, le estoy diciendo que lo que el otro hace cuando le da plata para que vote por él, cuando usted hace eso, está orando mal porque traiciona al otro cuando está recibiendo la plata, porque la plata es indebida. Bueno, como politólogo también le hago esta pregunta. Hay candidatos que lógicamente llevan una ventaja en el tema de trabajo a Fabián Andrés Gallego, el candidato que usted decide apoyar. ¿Ahí qué se puede dar? Mira, en cuanto a la ventaja que tienen ellos. Ahora me dijiste que si las ideas que estaban de alguna manera están plasmadas en el programa que él presentó en la registraduría. Yo te voy a decir, cuando él se inscribe, él obviamente escribió un programa y nosotros llevamos ya como unas 5 semanas de conversación. No alcanzamos a cerrar las conversaciones y el acuerdo para llevarlo acompañado el día de la inscripción y por eso no lo acompañé, sino intentamos hacerlo. Pero yo no iba a sacrificar el mundo por un verso. Yo no iba a sacrificar la ciudad pensando en una fecha específica. Yo digo, llegaremos a un acuerdo cuando lleguemos a un acuerdo. Ojalá sea rápido porque el tiempo apremia. Pero también te digo una cosa, si la gente va a decir que salió muy tarde, lo dicen fundamentalmente los que siempre justifican por qué están donde no deben estar, o para justificar o expiar sus propios pecados, y lo digo de esa manera. Qué pena decirlo así, no quisiera ser grosero con nadie, sino que asuma, quien quiere estar en una campaña está en esa y yo no tengo por qué criticarlo, pero no me trate de engañar como si yo fuese un niño diciendo que es que yo llegué tarde o que el otro llegó tarde. A Fabián lo conocen más que lo que me conocen a mí, los cartagüeños, hoy. Y a Fabián lo conocen más hoy, a pesar de que apenas acaba de iniciar la campaña, que lo que me conocía a mí la gente en agosto del año 2011. Yo hice 10 semanas de campaña cuando no me conocía un cartagüeño, siendo yo de Cartago, porque me había ido hace tiempo. Y me tocó presentarme. Es que Fabián ha sido concejal 2 veces. Y Fabián fue candidato a la Cámara de Representantes y sacó una votación acá. No fue la mayor parte de la votación, pues sacó 3.500 votos. Para sacar 3.500 votos para la Cámara de una ciudad como Cartago, créame que no es fácil, es bien difícil. Lo cual quiere decir que Fabián necesita posicionarse como el esfuerzo que me tocó a mí hacer a mediados de agosto, justo más o menos por esta misma fecha en el año 2011. Por tanto, es el mismo argumento, no se le puede sacar el mismo argumento que me sacaron a mí a Fabián ahora, porque es más reconocido. Ahora, el otro es que si el 90% de los ciudadanos, por las labores de comunicación de la campaña de él, lo conocen y argumentan eso para decir que no lo apoyan porque no lo conocían antes, si lo conocen antes de las elecciones no tendrán argumento porque lo conocen antes de las elecciones. Y por tanto el voto es al otro día. Eso lo podrán decir es cuando pasen las elecciones que alguien diga, ve, yo no sabía que usted era candidato, ahí sí será culpa de Fabián. Pero si él alcanza a decir hasta el sábado, el día anterior, que él es candidato y vota por otro, es una decisión legítima del ciudadano, votar por otro, pero no tiene disculpas. Fernando, ya pues a través de los medios de comunicación supimos el tema de la adhesión que se hace a la campaña de Fabián Andrés Gallego. ¿Usted va a seguir haciendo ese acompañamiento? Sí. ¿De qué forma? Con mi presencia. O sea, lo voy a acompañar en algunos sitios, yo mismo voy a hablar, yo mismo voy a ayudar a distribuir propaganda en los diferentes mecanismos que tengamos de difusión de publicidad o que requieran mi presencia, teniendo claro que yo no soy el candidato, que el candidato es él, pero yo haré todo lo que esté para aportarle. Yo, digamos que tengo, yo entiendo, yo no sé, yo creo que el tema es que yo no vaya a herir la susceptibilidad de Fabián, lo quiero mucho, lo respeto mucho y además lo estoy acompañando, por tanto pasará por encima de todo un respeto por él y su candidatura. Que a la gente le quede claro que estoy respaldando a Fabián y él es el alcalde, él será el alcalde. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo haré todo aquello que favorezca su campaña, no soy yo el que va a ser elegido. Es a él. Yo pido que estemos para que él llegue a la alcaldía, porque será una alcaldía de transición que requiere la ciudad ahora que empezamos a salir de la oscuridad. Gracias por haber estado en De Polo a Polo Política de Frente. Gracias a ti. Un saludo siempre muy especial.
Fernando Giraldo, politólogo, fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Cartago durante el periodo inmediatamente anterior, precandidato para la alcaldía de nuestra ciudad en todo este nuevo periodo, y hoy adhiere ese apoyo importante para la campaña de Fabián Andrés Gallego Giraldo. Estuvo en De Polo a Polo también, hablando de temas de interés para la comunidad. Que estén bien y gracias por preferir los programas del canal CNC.